Hola, santos y santas amigos y amigas, qué bueno estar acá otra vez. Vamos a seguir, vamos a empezar el capítulo número 6 de el Evangelio de Juan. Ok, pasadas estas cosas se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberias, y le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermanos de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, les partió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en un navío iban cruzando el mar hacia Capernaum, y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y el mar comenzó a levantarse con un gran viento. Cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba al navío, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Y ellos le recibieron de buena gana en el navío, y luego el navío llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, vamos a quedarnos ahí un poquito en el 21, porque en realidad mi plan era seguir hasta el versículo 30, pero quería decir unas cosas simples, pero igual las quiero decir, ¿no? A veces en cosas pequeñas podemos, eh, Dios nos ilumina el día en cosas pequeñas, o sea, de su palabra, ¿no? Pero aquí, este capítulo es, primero, que es grande. Y vamos a ver que después del versículo 30, hay una... Jesús habla y habla y habla del que Él es el verdadero pan, pero es tan grande eso, ¿no? Es tan, la manera que Él explica, y después le preguntan, y Él sigue lo mismo, y lo mismo, pero tan intenso que yo digo, ya, bueno, eso tocará creo que el lunes o el martes. Pero es como que tan grande para poder hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto primero, ¿no? Que está Jesús con los discípulos. Ahora, vamos a ver, ya que de al final acá, aquí no se refiere solamente a 12, se refiere a más discípulos. Jesús tenía muchos seguidores, y aquí tenía más de 12, no sé cuántos. Y vamos a ver que al final de este capítulo varios se desaniman, o sea, varios no le entienden, no entienden a Jesús, y como dijo algo que si no lo entiendes es controversial, entonces se van, varios se desaniman, lo dejan, ya no son sus discípulos, quedan los 12. Bueno, Jesús tenía otros seguidores, pero tenía más, y varios lo dejan por lo que va a pasar al final de este capítulo. Entonces, bueno, está ahí Jesús con los discípulos, con un grupo de discípulos, pero también le seguía gente, le seguía gente. Alzó Jesús los ojos y vio que había venido a grande multitud, entonces están con sus discípulos y más una multitud. Y le dice Jesús a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos, no? Porque ya les siguen, y ya llega un momento, tantas horas, que ya hay que comer, ¿no?
Pero Jesús, aquí no, que dice Juan, más esto decía para probarle porque él sabía lo que había hacer. O sea, le preguntó a Felipe, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno, oye, ellos tomen un poco. Ahora, 200 denarios, ¿cuánto dinero es? Un denario es lo que un trabajador normal, regular, recibía de pago en un día. Entonces 200 denarios es como 200 días de pago de salario de un... Es bastante, ¿no? Yo diría que es bastante, ¿no? O sea, que quiere decir que había muchísimas personas, ¿no? Muchísimas. Entonces le dice Andrés, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Entonces, 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Y hay más de 5.000, o sea, hay 5.000 varones, pero hay niños y hay mujeres, hay muchísimo más. Por lo menos 10.000 debe haber, ¿no? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a los hombres, había mucha hierba, se recostaron como número de 5.000 varones. Ahí no están contando las mujeres y los niños, ¿no? O sea que habían mucho más. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias repartió a los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían y cuando fueron saciados. O sea que cada uno no comió un sanduchito de pescado, comieron 2, 3, 4, 5, lo que querían hasta saciarse. 10 panes con pescado, 10, 11, no sé. No sé de qué tamaño era el pan, no sé de qué tamaño eran los pececitos, pero bastante. Comieron hasta saciarse. No comieron así justito, cortadito, no, hasta saciarse. Se llenaron, o sea, prácticamente se llenaron todos, ¿no? Y entonces recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda y recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. O sea, el milagro que hizo Jesús es multiplicar 5 panes y 2 peces, creo que no, era 5 panes y 2 peces. Sí, 5 panes y 2 peces, 5 panes de cebada. Y multiplicó de tal manera que comieron 10.000, o sea, 5.000 varones más. Y yo pienso que han sido 10.000 o más, pueden haber sido 10.000, pueden haber sido 15.000, si cuentan las mujeres y los niños. Entonces, qué gran milagro, ¿no? Imagínense que 5.000 personas van así de una a un restaurante. Yo creo que el restaurante no puedo. Yo sé que los restaurantes tienen comida, pero uno lo dice así nomás, pero es un gran milagro. Esto es un gran milagro. Y sabiendo Jesús que habían de venir, bueno, me salte, voy a seguir. Aquellos hombres, o sea, los que comieron, ¿no? Como vieron la señal que Jesús había hecho. Esto es una señal, la multiplicación de los peces y los panes. Como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, había gente que sí se daba cuenta, amigos. Para esto eran las señales. No sé qué está pasando acá. Para esto eran las señales de Jesús, los milagros, para que la gente se dé cuenta que Él es más. Sí, Jesús es 100% hombre, pero es mucho más. Es 100% Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, aquí funcionó este milagro. La gente se dio cuenta que Él era el Salvador, se dieron cuenta. Pero la gente amigos, nosotros a veces entendemos las cosas de una manera y esa manera no es el plan de Dios. Que la gente que quería hacer, dice, sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué, amigos? Primero que Jesús ya es rey de reyes y señores. Segundo, bueno, no quiero atacar a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, no todos, pero muchos judíos que no creen en Jesús, ellos dicen, no, cuando venga el Mesías, porque para ellos no ha venido el Mesías todavía, el Mesías va a dar paz y va a solucionar los problemas del mundo y ya. Como que va a ser yo lo veo como la manera que lo ven ellos una figura política, ¿no? Va a dar paz, o sea, no va a haber guerra y ya. Y la gente va a tener que comer, ¿no? Una cosa así. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios era primero que Jesús ya es Dios, pero primero, ¿cuál es el plan? El mismo, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando estaba en Samaria conversando con la mujer samaritana, los discípulos le dijeron, Rabí, come, ¿no? Le trajeron comida y él les dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces los discípulos, ay, alguien le ha traído comida, pero no significaba eso. Y después dice Jesús, mi comida es
hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Y para qué vino Jesús, amigos? Para salvarnos. Vino para una cosa bien difícil, para dar su vida. Él dio su vida, murió de una manera dolorosísima, derramó su sangre en la cruz. Le pegaron y todo y murió en la cruz. Le clavaron las manos, los pies, derramó su sangre y así como Él dio su vida pagando por los pecados de todos los hombres y mujeres del mundo, entonces dio su vida ahí, murió y resucitó 3 días después. Entonces, si nosotros creemos en Él que fue levantado en la cruz y murió ahí, y su sacrificio, quién es el que es Dios, que no solamente es un hombre, que también es un profeta, puede comenzar a ser un profeta, sino que es más que eso. Es el Hijo del Dios viviente, es el Hijo de Dios y también es Dios. Dios Padre le ha dado a Dios Hijo toda autoridad aquí, ¿no? Entonces, ese es la misión de Jesús cuando vino la primera vez. Salvarnos nuestro corazón, nuestra alma, salvarnos nuestra naturaleza, de nosotros, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza pecadora. Y no sé a qué edad uno ya empieza a usar la naturaleza pecadora que todos tenemos, porque heredamos de Adán y Eva. Entonces, imagínense que venga un líder, y bueno, va a venir un líder, va a venir el anticristo que se va a hacer el bueno, que va a solucionar los problemas del mundo, pero eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque todos seguimos con nuestra misma naturaleza pecadora. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, lo que hace Él es algo mucho más grande. Nosotros creemos de verdad en quién es y lo que hizo y nos entregamos nuestra vida a Él. Él nos da su Espíritu Santo y ese es el comienzo, amigos, de que Él nos empieza a transformar, poco a poco nos empieza a transformar. Todavía estamos en esta carne con naturaleza pecadora, pero Él nos empieza a transformar y cuando ya Él venga, Él nos va a transformar. O sea, vamos a ser nosotros, pero nos va a transformar de una manera que vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya no vamos a pecar, ya nuestro cuerpo no se va a enfermar, ni vamos a envejecer, ni nada de eso. Entonces, eso es el gran regalo, porque es un regalo, porque no hemos hecho nada para merecerlo, nada. Ninguna obra buena nuestra merece esto, solamente creyendo, el que nos pide creer. Prestemos atención en Juan cada vez que Jesús dice creer. Si creen, aquí mismo en ese capítulo va a ser, el que cree en mí, el que cree al que me envió, a Dios Padre, el que cree en mí y al que me envió. Creer. Prestemos atención aquí en Juan, cada vez que Jesús dice, el que cree en mí no morirá, mas tiene vida eterna. El que cree en mí vivirá para siempre. Ríos de agua viva saldrán de su vientre. O sea, prestemos atención, creer, pero creer totalmente con nuestra alma, espíritu, mente, corazón y fuerzas. Creer, no es creer así de por encimita, no. Creer por encimita, no. Creer totalmente de tal manera que entregamos nuestra vida a Jesús. Él es el único que nos puede curar de nuestros pecados, nos limpia nuestros pecados, nos cura nuestra naturaleza pecadora, nos da un nuevo corazón prácticamente, nos da, al darnos el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Entonces el Espíritu Santo empieza a transformarnos totalmente, de por dentro totalmente, ¿no? Entonces nadie más puede hacer algo así. Entonces era necesario para Él venir a entregar su vida para salvarnos. Y una vez, ya cuando toda la gente que crea en Él sea salva, entonces ahí recién Él puede reinar y no va a haber las cosas que pasan ahora, amigo. No va a haber las cosas
las calles van a ser limpias, no van a ser sucias, no va a haber delincuencia, nada de eso, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque Él nos va a transformar si nosotros le dejamos, si nosotros creemos en Él nos transforma de a poco. Ahora, una vez que creemos en Él y recibimos su salvación, amigos, eso no es el final, ese es el comienzo. Recién empezamos a conocerle a Él con su palabra. Poco a poco leyendo, le conocemos, le oramos, le damos gracias, le pedimos ayuda. Y Él nos dirige. ¿Por qué? Porque una vez que creemos y Él nos da el Espíritu Santo nos dirige. Pero nunca, lo que sí nunca Dios hace, nunca el Espíritu hace es obligar, nunca nos obliga. Nos, nos deja saber, no con palabras, pero no sé cómo, nos deja saber cuando estamos haciendo algo malo o cuando vamos a hacer algo malo. El Espíritu Santo nos deja saber, no con palabras, pero nos deja saber, nosotros lo sabemos cuando algo que quizás antes no considerábamos tan malo, especialmente las cosas grises, eh, algo que no está tan malo, pero que nosotros pensábamos que no era malo, pero el Espíritu Santo nos deja saber que no debemos hacer eso, ¿no? Dios nunca obliga, nunca obliga, nunca. Entonces, qué cosa tan grande la, la, la primera venida de Jesús cuando Él vino a salvarnos. Ahora, aquí la gente lo quiere hacer rey, pero Él primero vino para salvar de nuestros pecados, de nuestro corazón, nuestra naturaleza que tenemos adentro de nuestro corazón, nuestra naturaleza, salvarnos, transformarnos. Y ya la segunda vez cuando venga ya va a reinar y nos va a transformar en nuestro cuerpo, va a ser transformado, va a ser un cuerpo glorioso como el cuerpo de Él. Entonces, es así, ¿no? A veces nosotros pensamos, no, que tiene que venir un presidente y ya, ese presidente va a solucionar todos los problemas, y no es así. El ser humano es pecador, tiene la naturaleza por dentro. Esa naturaleza sale afuera cuando sale. Entonces, y no una vez, muchas veces, ¿no? Ya se vuelve un estilo de vida eso. Entonces necesitamos la salvación de Jesús, que Él nos transforme, si no estamos perdidos, la verdad. Entonces aquí la gente lo querían hacer rey, pero Él no, ¿qué hizo? Él se volvió al monte a retirarse solo. Él tiene su misión, que es, su comida es hacer la voluntad del que le envió y terminar su obra, ¿no? Como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar. Vamos a quedarnos ahí en el 16 y ya seguimos, si Dios quiere, el lunes.